15. Come Signatus, el conde señalado de la nobilísima familia de los condes de Segna, expresada claramente en el símbolo, nació Lotario, diácono cardenal de los santos Sergio y Bacó, el cual, en raro ejemplo, fue elevado al pontificado en la temprana edad de 30 años, el día 3 de enero de 1198, y se llamó Inocencio III. Este papa convocó en 1215 el 12º Concilio General entre los lateranenses el cuarto, el cual es justamente considerado como uno de los más insignes, tanto por la excelencia de los cánones que en él se establecieron, como por el gran número de padres que concurrieron. 16. Canonicus de Latere, el canónigo de Letrán. Después de 18 años y medio de gobierno, murió Inocencio en Perugia el día 16 de julio de 1216, y 2 días después le sucedió con el nombre de Honorio III, Cencio de Sabelli, romano, presbítero cardenal de los santos Juan y Pablo, del título de Panmachio. Que haya sido canónigo de Letrán, ha sido dicho por muchos, pero no por otra razón que la de adaptar a toda costa el símbolo que le pertenecía. Sabemos por la historia que había sido canónigo de Santa María la Mayor. Esto puede justificar la primera parte de la predicción: Falera permanece para nosotros en la mayor oscuridad. Concedió en 1220 la corona imperial a Federico II, hijo de Enrique V. Confirmó varios órdenes religiosos, en 1216 el dominicano, en 1223 el franciscano, además del de Santa María de la Merced, o sea, del rescate de los esclavos, etc., y murió en 1227, habiendo reinado casi 11 años. 17. Avis Ostiensis, el ave de Ostia, era obispo de Ostia, y tenía en su escudo un águila, precisamente según los términos del símbolo, el cardenal Ugolino de Anagni, sobrino de Inocencio III, de la familia de los condes de Segna, que fue elegido en 1227 en lugar de Honorio III. Tomó el nombre de Gregorio IX y terminó sus días el 16 de agosto de 1241, después de 14 años y 5 meses de pontificado. Son conocidos por la historia eclesiástica los duros conflictos que ocurrieron entre Gregorio y el emperador Federico II, de modo que en varias ocasiones el primero lanzó excomuniones contra el segundo, pero sin ningún buen efecto. 18. Leo Sabinus, el león de Sabina. Celestino IV fue el sucesor de Gregorio IX. Se llamaba antes Godofredo, era cardenal obispo de Sabina, y la familia de los Castiglioni de Milán, de la cual descendía, portaba en su escudo un león, por lo cual aparece clara la alusión del símbolo. Fue brevísimo su pontificado, pues murió 17 días después de su elección, antes de ser coronado, el día 10 de octubre de 1241. 19. Comes Laurentius, el conde Lorenzo, muerto Celestino IV, la sede pontificia permaneció vacante por el espacio de 21 meses, porque la mayor parte de los cardenales estaban presos en Amalfi por el emperador Federico. Recobrada finalmente la libertad, se reunieron en Anagni y el día 24 de junio de 1243 eligieron a Sinibaldo con el nombre de Inocencio IV, quien reinó 10 años. También este símbolo conviene al sujeto indicado, pues él nacía de la familia de los Fieschi, condes de la Bagna, genovesa, y era presbítero cardenal de San Lorenzo en Lucina. Convocó Inocencio en 1245 el 13º Concilio General, llamado el Primero de León por la ciudad donde fue celebrado. En él, entre otras cosas, se concedió a los cardenales el capelo rojo. 20. Signum Ostiense, el signo de Ostia. Rinaldo de Anagni, sobrino de Gregorio IX, de la ya varias veces nombrada familia de los condes de Segna, cardenal obispo de Ostia, fue sucesor de Inocencio IV, elegido el 12 de diciembre de 1254. Se llamó Alejandro IV y murió el 25 de mayo de 1261. En el apellido y en el título cardenalicio verá cualquiera cumplido por completo el vaticinio. 21. Jerusalén Campania y Jerusalén de Champaña Urbano IV, que sucedió a Alejandro IV, había nacido en la ciudad de Troyes en Champaña y era patriarca de Jerusalén. Así le convienen bien los dos términos de la predicción. Se llamaba antes Jacobo Pantaleón, y fue creado pontífice aunque no era cardenal, dada la discordia entre los electores. Gozó del pontificado solo 3 años y 1 mes. A este papa se debe la institución de la fiesta del Santísimo Cuerpo de Jesucristo, que se había establecido en Lieja desde el año 1246 y de la cual compuso el oficio San Tomás de Aquino. Fue también aprobado por el Orden de los Caballeros, o frailes de Santa María, llamados después gaudientes por la espléndida vida que llevaban.
Tal institución tenía por objeto defender a las viudas y a los huérfanos y procurar la paz entre los ciudadanos. 62. Entre las familias, entonces sacudidas por las facciones güelfa y gibelina. El beato fray Bartolomeo Bragancio, uno de los compañeros de San Domingo, fue su promotor en Bolonia en 1264, pero, decayendo con el tiempo de la observancia religiosa, fue suprimido, y los bienes fueron aplicados por Sixto IV al colegio de Montaco de Bolonia. 22. Drago de Presus, el dragón abatido después de 5 meses de sede vacante, fue elevado a la cátedra de San Pedro en 1265. El cardenal obispo de Sabina Guidón Grosso, francés, con el nombre de Clemente IV. La alusión del símbolo se revela por su escudo de armas, en el que se ve un águila que abate a un dragón. Es célebre la memoria de Clemente no tanto por su suma probidad y doctrina, por lo cual San Luis rey de Francia lo había elegido como su secretario y consejero, cuanto aún más por la humildad y el desinterés que demostró constantemente incluso desde el trono pontificio. Tenemos un monumento irrefragable en una carta que escribió a su sobrino en cuanto fue hecho papa, y juzgo hacer cosa grata al lector presentándosela aquí fielmente traducida, para que por sí mismo comprenda cuáles eran los sentimientos de un pontífice que vivía en uno de aquellos siglos que se quieren hacer pasar por siglos de ignorancia, de fasto y de dominación. Clemente, obispo, siervo de los siervos de Dios. A Pedro Grosso de San Egidio, amado hijo, salud y bendición apostólica. Muchos se alegran de mi promoción, pero yo en ella no hallo sino motivos de temor y de lágrimas, siendo yo el único que siente el grave peso de mi cargo. Para que sepáis, pues, cómo habéis de comportaros en esta ocasión, os advierto que conviene que seáis más humilde que antes, ya que lo que a mí me humilla no debe ensoberbecer ni elevar a los parientes, máxime siendo el honor de este mundo momentáneo, que pasa como el rocío de la mañana. Por eso no quiero que ni tú, ni tu hermano, ni ningún otro de los nuestros venga a encontrarme sin orden particular, de lo contrario, engañados en su esperanza, volverán cubiertos de confusión. No procuréis casar a vuestra hermana más ventajosamente por mi causa, esto a mí no me agradaría, ni os ayudaría. Sin embargo, si la casáis con un hijo de un simple caballero, os prometo darle 300 torneses de plata. Esta suma equivale aproximadamente a 500 libras de Francia. Pero si aspiráis a un rango más alto, no esperéis de mí ni un solo soldo. Y quiero aún que esto se haga con toda discreción y que lo sepáis solo tú y vuestra madre. No quiero que ninguno de nuestros parientes se ensoberbezca bajo el pretexto de mi promoción. Así también Mavilla y Cecilia se casen con aquellos mismos que tomarían por esposos si yo fuese un simple clérigo. Ved a Gilia, en algunos códices se lee Sibila, y decidle que no cambie de lugar, sino que permanezca en Susa, y que mantenga toda la gravedad y modestia posibles en su porte. No reciba recomendaciones por persona alguna, porque serían inútiles para la persona en favor de quien se hicieran, y a la misma Gilia le resultarían dañinas. Y si por esto le fueran ofrecidos regalos, los rechace si desea mi gracia. Saludad a vuestra madre y a vuestros hermanos. No os escribo ni a ti, ni a los de nuestra familia, por bula, sino. 66. Con el sello del pescador. ¿Qué usan los pontífices en sus secretos particulares? Dado en Perugia el día de Santa Perpetua y Felicidad, esto es, 7 de marzo, 23. Anguineus Vir, el hombre serpentino, murió el 29 de noviembre de 1268. Clemente IV, y por la discordia de los cardenales vacó la Santa Sede durante 36 meses, hasta el 1 de septiembre de 1271, cuando fue creado Papa Tealdo, o Teobaldo de Visconti de Piacenza, quien no era ni cardenal ni obispo, sino solo archidiácono de Lieja, lo cual dio ocasión a este ingenioso dístico. El oficio del papado tomó un solo archidiácono, al que la discordia de los padres hizo Padre Supremo. Tomó el nombre de Gregorio X, y la Iglesia lo venera como beato. También este símbolo se explica por el escudo que tiene una serpiente. Eran ya 28 años desde que vacaba el imperio, y aunque diversos príncipes habían sido en este intervalo de tiempo declarados reyes de los romanos, ninguno de ellos había sido solemnemente investido con la dignidad imperial. Fue pues elegido en el último día de septiembre de 1273. Y entonces coronado Rodolfo conde de Habsburgo, de quien repite sus gloriosos ascensos y dominios la reinante Augusta Casa de Austria. Por el mismo Gregorio fue convocado en León en 1274 el 14º Concilio General, el más numeroso de todos los anteriores.
68 voltios, ya que allí se contaron más de 500 obispos y 1000 prelados inferiores. En este concilio fueron prescritas algunas leyes sobre la elección del pontífice a fin de evitar los desórdenes que se podrían haber advertido, leyes que, aunque modificadas con el tiempo en algunas partes, aún hoy se observan. Concionado Gallus, el predicador francés. ¿Quién no quedará maravillado al ver con tanta simplicidad anunciado aquí como sucesor de Gregorio X a un predicador francés? Y sin embargo, del orden de los predicadores salió el cardenal obispo de Ostia, Pedro de Tarantasia, natural de Borgoña en Francia, quien fue creado el día 20 de enero de 1276 y se llamó Inocencio V. Cabe notar también que otra predicción se encierra en este símbolo, y es la de la religión dominicana, que tuvo su inicio 70 años después de la muerte de San Malaquías. 25. Bonus Comes el Buen Conde en ese mismo año 1276, ya que solo 5 meses duró el pontificado de Inocencio, fue elegido Adriano V, quien murió 39 días después, sin haber sido consagrado. Él aparece muy bien expresado en los términos de Buen Conde, porque se llamaba Otobono y era sobrino de Inocencio IV, de la familia de los Fieschi, condes de la Bagna de Génova. 26. Piscator Tuscus el pescador toscano. El cardenal Pedro Juliano Portugués sucedió en el mes de septiembre del mismo año 1276 a Adriano V con el nombre de Juan XXI, aunque debería decirse más bien 20, y gobernó la iglesia cerca de 8 meses, habiendo muerto en Viterbo por las heridas sufridas en el derrumbe de la habitación donde dormía. Para entender este símbolo hay que saber que Pedro era obispo de Tusculana, lo que explica suficientemente el segundo término. Respecto al primero, Piscator, los intérpretes encuentran expresado el nombre, pudiéndose, según ellos, llamar por antonomasia pescador a quien lleva el nombre del príncipe de los apóstoles, el cual, como todos saben, se dedicaba a la pesca. 1. Se debate entre los historiadores si entre Adriano V y Juan XXI fue elegido otro papa. Quienes sostienen la afirmativa creen que fue un tal Vicedomino de Piacenza, de la Orden de los Menores, cardenal obispo de Palestrina, sobrino de Sorleggi y de Gregorio X, quien sobrevivió solo 24 horas a su promoción. Si esto fuera cierto, la serie de símbolos de nuestra predicción encontraría una dificultad insuperable. Sin embargo, muchos de los escritores más acreditados no admiten tal elección. 27. Rosa compósita. La rosa compósita, después de la vacante de 6 meses, el 25 de noviembre de 1277 fue ocupada la cátedra apostólica por Juan Gaetano Orsini, romano, cardenal diácono de San Nicolás en Carcere Tuyano, que se llamó Nicolás III y murió en agosto de 1280. El escudo en el que se ve una rosa, y el sobrenombre de compuesto, que este papa se mereció por la bondad de sus costumbres, como atestigua Platina, siguiendo la fe de los historiadores contemporáneos, nos ofrecen el pleno cumplimiento de la predicción. 28. Ex teloneo Lucei Martini. De la tesorería de Martín de los Lirios. La Santa Sede volvió a estar vacante 6 meses antes de que fuera elegido Simón de Brie, francés, cardenal presbítero de Santa Cecilia, quien subió al trono pontificio en febrero de 1281 con el nombre de Martín IV, y reinó poco más de 4 años. En realidad, 2, pues antes de él solo se encuentra uno con este nombre, y es aquel cuya memoria celebra la Iglesia el día 12 de noviembre. No sabría cómo se podría mejor identificar a un sujeto que fuese tesorero de la Iglesia de San Martín de Tours y tuviera en su escudo los lirios. Esto debe referirse justamente a la persona de este pontífice. En su tiempo ocurrió en Sicilia, fue el lunes de Pascua, 30 de marzo de 1282, la matanza de los franceses, conocida bajo el nombre de Vísperas Sicilianas, porque el sonido del vísperas fue la señal de aquella fatal revolución en la que fueron masacradas más de 8.000 personas. 6. Ex Rosa Leonina. De la Rosa Leonina. Giacomo Savelli, romano, cardenal diácono de Santa María en Cosmerín, que sucedió a Martín con el nombre de Honorio IV, tenía en su escudo una rosa sostenida por las garras de 2 leones. No parece que se pueda desear más en una predicción. Reinó 2 años, de 1285 a 1287. 25 besos, Picus inter escas. No se ha traducido este símbolo, porque no puede tenerse la explicación sino por las mismas palabras latinas. El pontífice al que pertenece es Girolamo de Ascoli de la Orden de los Menores, cardenal obispo de Preneste, el cual después de 10 meses de sede vacante fue creado en febrero de 1288,
y se llamó Niccolo IV. Todos saben que Ascoli es ciudad de la marca de Ancona. Esta provincia fue llamada por los latinos Picenus de Picus, pájaro consagrado por los gentiles a Marte, bajo cuyos auspicios pasó a establecerse una porción de los antiguos sabinos. Así que en el término Picus viene a indicarse de cierta manera el lugar de origen de Niccolo. Luego se añade Interescas, como si se quisiera más especialmente denotar la patria, Ascoli, porque es aún dudoso entre los eruditos si esta ciudad fuese llamada por los antiguos Esculum más bien que Asculum. Yo aquí no he pretendido más que referir la opinión de aquellos que no han querido dejar sin explicación la mínima parte de la profecía. Que si me es lícito añadir mi opinión, diré que esta me parece demasiado forzada y confusa. XXXI, exeremos celsus. Enaltecido desde el eremitorio. Cuán poco satisfactoria pareció la alusión del símbolo anterior, igualmente puede decirse característica la del presente, en el cual se anuncia a Pietro di Marrone, el cual llevando vida eremítica en una soledad cerca de Sulmona, sin ser cardenal, fue elevado a la dignidad pontificia el 5 de julio de 1294, después de 27 meses de sede vacante. Tomó el nombre de Celestino V, pero como su simplicidad e inexperiencia en los asuntos eran demasiado incompatibles con la grandeza del ministerio que contra su voluntad le había sido confiado, luego de 5 meses y 8 días, con un ejemplo admirable y jamás oído, renunció al papado, murió luego el 19 de mayo de 1296 y fue puesto en el número de los santos. A estos tiempos se refiere la milagrosa traslación de la casa de la Beatísima Virgen María, primero desde la ciudad de Nazaret a Dalmacia, y luego a Loreto en la marca de Ancona, donde concurren de todas partes del mundo católico los fieles a tributar los testimonios de su tierna devoción. 32. Exundarum benedictione. De la bendición de las olas. Después de la renuncia de Celestino V, los cardenales le sustituyeron con Benedetto Caetano de Anagni, diácono del título de los santos Cosme y Damián, el cual se llamó Bonifacio VIII, y gobernó la iglesia alrededor de 9 años. El nombre de Benedetto, y las olas que se ven en el escudo de su casa, verifican el símbolo. Bonifacio instituyó en 1300 el jubileo que debía celebrarse cada 100 años, aunque más adelante, como veremos, fue variado el uso. Él también fue el primero que apareció en público con la tiara adornada de triple corona, dicha vulgarmente el tridecno, y concedió a los cardenales el uso del hábito púrpura. En 1291 había muerto el emperador Rodolfo de Austria y había sido elegido para sucederle Adolfo de Nassau. Este en 1298 fue muerto en batalla por los soldados de Alberto, hijo de Rodolfo, su competidor, el cual después ascendió al trono imperial. 33. Concionator Patarias. El predicador de Patara. Con las palabras Concionator Gaius había sido predicho Inocencio V como religioso dominico francés, ver el número XIV. Ahora con las palabras Concionator Patareus se preconiza a Benedicto XI porque era fraile del mismo orden, y se llamaba Niccolo, por alusión quizás a cuyo nombre se añade de Patara, que fue patria de San Nicolás. Él descendía de la familia Boccassini de Treviso, y era cardenal obispo de Ostia, reinó cerca de 8 meses, y su memoria es venerada por la Iglesia como la de un beato. 34. De Fossis Aquitanisis. De las fosas de Gascuña. Bertrando de Got, arzobispo de Burdeos, después de 11 meses de sede vacante, aunque no era cardenal, sucedió a Benedicto XI en junio de 1303 con el nombre de Clemente V, y murió en abril de 1314. Era natural de Gascuña, y tenía en su escudo rayas transversales similares a las fosas que suelen hacerse en los campos, de lo cual puede obtenerse la significación del símbolo. Este pontífice fijó su sede en Aviñón y se continuó manteniéndose allí por 70 años por sus sucesores. En 1311 convocó en Vienne, ciudad del Delfinado, el 15º Concilio General, en el cual, entre otras cosas, fue suprimida la orden ecuestre de los templarios, que había sido instituida en 1110. El emperador Alberto fue asesinado por Juan, duque de Suabia, su sobrino, y le fue sustituido Enrique VII, duque de Luxemburgo, el cual no reinó más que 6 años. El privilegio de los reyes de Francia, de comulgar bajo ambas especies en el día de su consagración y en el artículo de muerte, reconoce como autor a Clemente V, que lo concedió a Felipe IV, llamado el Hermoso. 82-35. De Sutore Oseo. Del zapatero de huesos.
Poco menos de 8 meses vacó la cátedra de San Pedro después de la muerte de Clemente V, hasta el 7 de agosto de 1316, que fue ocupada por el cardenal Jacobo Francés, obispo de Porto, quien se llamó Juan XXII y falleció en 1334, después de 18 años y 4 meses de gobierno. La mayoría de los historiadores asegura que él era de baja estirpe y comúnmente se cree que su padre ejercía el oficio de zapatero. A esto se añade el apellido de Ossa, que llevaba su familia, y así obtenemos la explicación de la profecía. Muerto Enrique VII, surgieron dos pretendientes al imperio, es decir, Ludovico duque de Baviera y Federico de Austria. Puesta en manos de las armas la decisión de su causa, quedó vencedor el primero, con el cual tuvo la Santa Sede largos conflictos, y como consecuencia de los grandes males, vino a la Iglesia y la República. En 1316, el B. Bernardo Tolomei de Siena dio inicio a la orden monástica de los olivetanos. 36. Corvus Schismaticus. El cuervo cismático. He aquí otro de esos símbolos que merecen particularmente la atención del lector. El sujeto que se anuncia aquí es F. Pedro Corvario de la Orden de los Menores, no podía ser llamado de otra manera que cismático, ya que, a instigación de Ludovico el Bávaro, se atrevió a oponerse al legítimo Papa Juan XXII, llamándose Nicolás V. Esto ocurrió en 1328, pero después de 2 años terminó el cisma con la renuncia del antipapa. Así se expresa en los dos términos de la predicción el apellido y la calidad de la persona que se quería señalar. 37. Frigidus Abbas. El frígido abad. El sucesor de Juan XXII fue el cardenal de San Prisca Jacobo Fournier francés, quien se llamó Benedicto XII y gobernó poco más de 7 años hasta 1342. Fue monje cisterciense y había sido abad del monasterio de Fontefreto, situado en la diócesis de Mirepuix en Francia. De ahí la alusión de la profecía. 38. Tu rosa adbebatensi de la Rosa de Arras. Pedro Rogerio francés, monje benedictino, sacerdote cardenal de los SS Nereo y Aquileo, fue elevado al trono pontificio tras la muerte de Benedicto XII, con el nombre de Clemente VI, y vivió hasta 1352, habiendo gobernado 10 años y 7 meses. La alusión del símbolo se observa en las rosas que se ven en sus armas y en el episcopado de Arras, ciudad de Picardía, que él había ocupado. El jubileo, que había sido instituido por Bonifacio VIII, para cada 100 años, fue reducido por Clemente a cada 50. Las diferencias surgidas entre el sacerdocio y el imperio terminaron con la muerte de Ludovico el Bávaro, que ocurrió poco después de la elección de Carlos IV, hijo de Juan, rey de Bohemia. Eduardo III, rey de Inglaterra, instituyó alrededor del año 1350 la orden caballeresca del Gato Renicio. De los Montes de Panmacho a Clemente V le sucedió el 18 de diciembre de 1352 Esteban de Alberto francés, quien se llamó Inocencio VI y ocupó el pontificado durante unos 10 años. Su predecesor lo había creado cardenal de los SS Juan y Pablo con el título de Panmagio, pero el nombre no presenta una cadena de montes, como algunos intentaron hacer creer, para adaptarle mejor el símbolo. XL, Galas Vaz Gómez. El francés vizconde. No encontrándose de acuerdo los cardenales para elegir un sucesor de Inocencio VI, eligieron el 27 de septiembre de 1362 a uno fuera de su colegio. Este fue Guillermo de Frisac, francés, monje benedictino, que adoptó el nombre de Urbano V y gobernó la iglesia durante 8 años y 3 meses. Sabemos por la historia que cuando fue hecho papa, era legado en Italia ante los Visconti señores de Milán. Tal particularidad, añadida al término francés que indica la nación, ha sido considerada por muchos suficiente para la explicación del símbolo. El B. Juan Colombini de Siena instituyó en su tiempo la Orden de los Jesuitas, que luego fue abolida en 1688 por Clemente IX. XLI, Novus de Virgine Forti. Nuevo de la Virgen Fuerte. Tras la muerte de Urbano V, fue elegido en diciembre de 1370 con el nombre de Gregorio XI, Pietro de Belforte, diácono cardenal de Santa María Nueva, sobrino de Clemente VI, quien, aunque solo contaba con 35 años, gobernó durante 7. Se tienen 2 interpretaciones de este símbolo, una literal y otra alegórica. La primera se desprende del apellido y el título cardenalicio.
En cuanto a la segunda, debe notarse que este papa tuvo la gloria de restablecer la sede apostólica en Roma, desde donde, 70 años antes, Clemente V la había trasladado a Aviñón. Por esto pudo ser llamado nuevo, y se añadió de la Virgen Fuerte, porque de los consejos de Santa Catalina de Siena, verdadera y ilustre Virgen Fuerte, procedió en gran parte la resolución de Gregorio. XLII, de Cruce Apostólica. De la Cruz Apostólica. A Gregorio XI le sucedió el arzobispo de Bari, quien se llamó Urbano V. O bien, porque los cardenales franceses no soportaban un papa italiano, ya que estaban acostumbrados a tener uno de su propia nación desde hacía tanto tiempo, o bien, porque Urbano, con su severidad, los convirtió en enemigos. El hecho es que ellos, en número de 12, junto con 3 italianos, se retiraron de Roma, declararon nula su elección y metieron en la sede pontificia, el 11 de octubre de 1378, a Roberto de Ginebra, sacerdote cardenal de los 12 apóstoles, quien adoptó el nombre de Clemente VII, dando así comienzo a un lamentable cisma que desgració la Iglesia durante más de 50 años. A este antipapa pertenece el presente símbolo, cuya alusión se observa en el título cardenalicio y en las armas que presentan una cruz. 43. Luca Cosmedina. La luna Cosmedina. Tras 16 años de pseudo-pontificado, falleció en 1394 Clemente VII. Y le sucedió Pedro de Luna de Aragón, diácono cardenal de Santa María en Cosmedina, quien adoptó el nombre de Benedicto XIII. La predicción es tan clara por sí misma que es innecesario demostrársela. Es notable que este antipapa gobernó durante 30 años, de modo que superó la vida del mismo San Pedro, cosa que ningún otro de sus sucesores ha logrado igualar. Slip, Cisma Barcelona. El cisma de Barcelona. Tras la muerte de Benedicto en 1424, los cardenales del partido cismático eligieron a Egidio de Munión, canónigo de Barcelona, quien se llamó Clemente VIII, pero 4 años después cedió, o fue obligado a ceder todos sus derechos a Martín V, el legítimo papa creado en el Concilio de Constanza. ¿Por qué se caracteriza como cismático solo a Egidio y no también a los otros 2 que lo habían precedido? Aquí hay una cuestión a la que no será fácil dar una respuesta adecuada. XLV, de Inferno Praegnanti. Del infierno preñante. La discordia de los electores fue la que, tras la muerte de Gregorio XI, condujo a la elección del 92. Al trono pontificio en 1338, como se ha dicho, sin ser cardenal, el quinto arzobispo de Bari Bartolomeo Frignano Napolitano con el nombre de Urbano V. El apellido verifica el segundo término, y también el primero puede decirse igualmente claro, si es cierto que Bartolomeo nació cerca de una taberna vulgarmente llamada el infierno. El exactísimo investigador de las antigüedades, Sciacolilo, garantiza esta noticia. Por otra parte, en la hipótesis de la autenticidad de nuestra profecía, me parece ver en este símbolo una alegoría muy significativa, y es que la promoción de Urbano debía ser un infierno incandescente, como efectivamente ocurrió, porque dio lugar a turbulencias, desórdenes y cismas tales, que siempre se recordarán en la Iglesia de Dios con gemidos y confusión. Este papa redujo el jubileo a cada 33 años, y murió en 1380, después de haber reinado 11 años y medio. XLVI, 93 XLVI. Cubus de Mistione. 77 Cubo de la mezcla. El escudo indicó al sucesor de Urbano V, en la persona del sacerdote cardenal de S. Anastasia, Pietro Tornacelli Napolitano, quien asumió el nombre de Bonifacio IX. Y reinó 15 años. Murió en este tiempo Carlos IV. Y su hijo Venceslao tomó las riendas del imperio, pero debido a su mala vida, fue privado de su dignidad en 1400 y se le otorgó a Roberto Duque de Baviera. 47, 94-47. De Melioris y Debe. De la mejor estrella. Cosmato de los Mejorati de Sulmona, sacerdote cardenal de S. Cruz en Jerusalén, fue elegido papa en 1404 con el nombre de Inocencio VII, pero no sobrevivió más que poco más de 2 años. Nuevamente en el primer término tenemos el apellido de Inocencio. Y en el segundo, se indica el escudo de su familia, por lo que no es necesario más para la declaración completa del símbolo.